Vamos con un conversatorio muy importante, Sarita. La Sí, brecha de género en el mercado laboral. es un encuentro de mujeres muy especial, quienes hoy nos conversarán sobre este tema y para eso vamos a iniciar con un video que desde Pasto nos envía Joana Rivas. Bueno, bueno, ya viene Buenos acá. días. Bueno, vamos a hablar sobre las brechas de género que aparecen en el mercado laboral. Para comenzar, es importante poner el foco en cómo se hacen presentes en el mercado laboral y cómo se proyectan, si queremos reducirlas o cerrarlas. Fundamentalmente, existen tres brechas de género en el mercado laboral. La primera de ellas es la participación laboral. Básicamente nos explica que menos mujeres acceden al empleo que los hombres. En segundo lugar está la intensidad laboral. Explica cómo las mujeres trabajan menos horas que los hombres al existir un mayor porcentaje de mujeres contratadas a jornada parcial o media jornada. En tercer lugar está la brecha salarial. Repercute en que éstas no solo reciben menos dinero al mes, sino que cada hora de trabajo tiene una remuneración menor. Ahora, cabe resaltar que en pandemia estas brechas se agudizaron. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo o asumió un rol desproporcionado en los cuidados del hogar. Y ya que existe una brecha desproporcionada en tiempos normales, pues en tiempos de pandemia se agudizó. Ahora, ¿cómo achicar estas brechas? Pues creo que uno de los campos es el de la educación. Hay carreras feminizadas y carreras masculinizadas. Por eso no hay paridad de género en el campo laboral. Las mujeres estudian ciencias humanas o licenciaturas y los hombres ingenierías o arquitectura. Ahí empieza ya el desequilibrio en los salarios. Entonces, ¿qué acciones se deben impulsar que eliminen sesgos y complejos? Pues dar información, orientación sobre los sesgos de género para mitigarlos y romper con esa idea de que hay cosas de hombres y cosas de mujeres. Y bueno, por último, hacer un llamado a seguir en la lucha para reducir y cerrar estas brechas para conseguir así una igualdad de oportunidades. Eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo fraterno. Bueno, recordar que Joana Rivas es una líder sindical y social en Nariño. Entonces, hoy tenía actividades, por eso no nos pudo acompañar, pero le agradecemos todo su aporte y su lucha. Sarita, Sí, pero nos da el abrebocas para este encuentro en el que van a participar compañeras, representantes y líderes en los diferentes ámbitos en los que participamos. Por eso tenemos a Claudia Galeano, que es una líder sindical y política de FUSA. También vamos a contar con el acompañamiento de Alexandra Ponte, abogada de ADEC, con Rosa América Peñalosa, directiva de la CUP Regional Antioquia, y por supuesto quien va a moderar este encuentro, esta conversación, es doña Liliana Vivas Piñeros, que es presidenta de la Comisión de Historia y también coordinadora del Rincón de Apolonia y de Malú. Así que adelante, las escuchamos. Sarita, Heidi, compañeras, todas las personas que están en conexión en este momento, pues un saludo muy fraterno. Sabemos, pues, como lo han dicho las compañeras en su introducción de esta fecha tan emblemática, y pues evidentemente hablar del 8 de marzo implica dentro de los puntos más importantes problematizar alrededor del tema de las brechas de género. Definitivamente el 8 de marzo nos ofrece ese escenario propicio para hacerlo y pues bueno, aquí tenemos un panel de lujo, como ustedes lo decían, para conversar alrededor de este tema. Las brechas de género, digamos que son un fenómeno que lamentablemente, tal y como lo mencionaba Joana en su video, ha venido sistemáticamente agravándose y digamos que el contexto de la pandemia ofreció unos ingredientes para ampliar mucho más ese escenario tan dramático con respecto a la participación laboral de las mujeres. No solo porque tenemos un porcentaje muy significativo de mujeres desempleadas en Colombia, sino porque lamentablemente quienes tienen acceso al empleo no ganan lo justo, se desarrollan principalmente en tareas, como también lo mencionaba Joana, feminizadas. Esto implica que se reproducen estereotipos de género alrededor de ciertas profesiones que de manera tradicional ocupamos las mujeres, otras en las que definitivamente pareciera que no tenemos ninguna participación.
y además, lamentablemente, son muy mal pagas. Entonces, digamos que en ese sentido, pues vamos a conversar con las compañeras que además tienen la visión ya de carácter más regional alrededor de este tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Claudia. Claudita, te saludo muy especialmente, me alegra verte por acá. ¿Y qué nos cuentas entonces alrededor de este tema sobre la brecha laboral de género en el caso particular pues de Cundinamarca y desde la acción sindical que estás realizando, Claudita? Buen día. Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días para todo el magisterio fusagasureño, cundinamarqués y colombiano. Bueno, en cuanto a las brechas de género, considero que es obviamente de tipo cultural, ¿no? O sea, desde nuestras familias vamos acunando el hecho de que unas cosas realizan los niños y otras cosas realizan las niñas. Entonces, nuestra labor como padres de familia y como maestros, pues obviamente es romper esos estereotipos y empezar a enseñarle a las niñas que tú todo lo puedes hacer. Tienes que llegar a ser la que tú quieras ser, la profesional que quieras ser. Y eso hace que culturalmente se vayan rompiendo esas brechas. Nosotros lo vemos en el magisterio, que a veces a los caballeros se les da todas las prelaciones, pero a nosotras se nos exige al máximo. Y desafortunadamente, pues a veces lo permitimos, lo normalizamos y lo vemos bien. Entonces el llamado es a que desde las aulas de clase y desde las familias empecemos a romper todas esas brechas y todos esos estereotipos. Así es, Clau. Definitivamente, de hecho, en espacios, pues por supuesto, como el Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva, hemos insistido bastante desde la concepción pedagógica y didáctica alrededor de este tema. Es decir, un primer tip que conduce a un cambio, digamos, estructural en el tema de disminución de brechas de género en el mercado laboral colombiano inicia desde la escuela. Y precisamente allí, por ejemplo, la selección de contenidos puede ser, digamos que un acto absolutamente transformador y revolucionario alrededor de ello. Si seleccionamos contenidos donde las narrativas no estén pues tan patriarcalizadas, si seleccionamos contenidos donde se muestre efectivamente que en el mundo hay muchas historias de vida sobre muchas mujeres que se desempeñan en diferentes espacios científicos, artísticos, obviamente también desde el campo de las humanidades, desde diferentes espacios laborales, eso también contribuye enormemente a que la mentalidad, digamos, que se vaya transformando. En esa selección de contenidos, obviamente también ver la cantidad de producciones académicas que tienen las mujeres alrededor del mundo y tratar de integrar ese tipo de miradas también dentro de ese quehacer pedagógico y didáctico. Por aquí ya veo que entró la compañera Rosa América. Rosa, muy buenos días. Bienvenida a este panel alrededor de las brechas de género. Lideresa sindical en Antioquia, una mujer muy poderosa y con una historia de vida absolutamente súper importante alrededor de este tema. Rosa, ¿qué nos puedes aportar alrededor de toda esta problematización sobre las brechas de género? Bienvenida. Buenos días, compañera Sonia. Buenos días, compañeros que se sirven regalarnos su tiempo en este panel y en este programa de encuentros. Mi nombre, como lo dijo Sonia, Rosa América Peñalosa, soy rectora de la Institución Rural Agrícola de San Jerónimo, soy activista sindical de toda la vida y por supuesto una convencida de la equidad de género, no solamente como reivindicación, sino como una condición sine qua non para una verdadera democracia. Yo creo que eso es fundamental repetirlo, porque la equidad de género no es un problema nominal, no solamente es de la palabra o de utilizar equidad o igualdad, es una forma de convivir humana, una forma de gobierno más humanizada, una forma de, más bien de gobernanza más humanizada, pero además de eso es una forma de ser, de sentir y de actuar, en la cual reconocemos en el otro o en la otra a nuestros pares con las mismas posibilidades, con las mismas inquietudes, con las mismas oportunidades y, por supuesto, con las mismas posibilidades de aportar al proceso colectivo, tal como nosotros. Sonia me plantea desde la escuela cómo se debería o cómo se debe de actuar en este tema. Yo pienso que
la escuela es una parte importante junto con el hogar en la cual nosotros debemos de impulsar un trato en equidad entre los géneros y entre los seres humanos, independientemente de su género o de su identificación como persona. Siempre promover la igualdad, que las mujeres también tengamos voz decisiva en las organizaciones, por muy pequeñas que sean, y en las tareas, por muy pequeñas que sean, sobre todo en equidad y sobre todo en responsabilidad, pero sobre todo entendiendo que es con base en la equidad con el otro, en esa mirada de par, lo que nos va a permitir a nosotros juntos avanzar socialmente y avanzar desde ese terreno personal hasta terrenos mucho más amplios de país y hasta terrenos mucho más amplios, ¿por qué no?, de papel dentro del futuro de esta humanidad que está en estos días tan signado y tan atravesado por el tema climático. Ese factor climático que menciona Rosamérica, sí que, digamos, hay que ponerlo de manera muy relevante en la agenda alrededor de uno de los factores que también incide profundamente en el tema de brechas de género, definitivamente. Y bueno, Colombia no es la excepción. Sabemos precisamente que dentro de las tantas narrativas de personajes de extrema derecha, incluso de corte absolutamente fascista, este tema del calentamiento global y el cambio climático pareciera ser una narrativa de ficción, pero definitivamente es también una construcción absolutamente negacionista de unas realidades que están ocurriendo en el planeta y que lamentablemente con todo este panorama de desigualdades alrededor de las condiciones de las mujeres en el mundo incide directamente en que esas desigualdades lamentablemente se sigan haciendo mucho más amplias. Maestra Consuelo Ahumada, también estamos por acá con su merced hablando sobre el tema de las brechas de género. Le doy la más cordial de las bienvenidas, la coordinadora de nuestro poderoso colectivo de mujeres de Malú, maestra universitaria y por supuesto toda una lideresa a lo largo de la vida en el tema de las mujeres. Maestra Consuelo, ¿qué nos puede comentar acerca de este tema de brechas de género? Buenos días. Buenos días, un saludo especial, Sonia, Rosamérica, Claudia y demás compañeros del programa. Primero es un gusto estar en este programa, he estado varias veces, pero es que este es un programa de mujeres. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional me pareció muy bueno y muy apropiado. Bueno, esto de las brechas de género, pues es una cuestión que tiene, por supuesto, un soporte cultural muy fuerte, ya lo mencionaba Claudia, toda esta cultura derivada de ese sistema patriarcal que relega a las mujeres a un sitio al otro, pero tiene también un componente económico de políticas públicas muy claro, ¿sí? Si no se hacen acciones especiales, si no se emprenden acciones especiales, pues no se puede romper porque de hecho por la misma situación frente a la vida y todo lo demás, la maternidad, el cuidado, la mujer queda rezagada, la mujer queda muy rezagada y esos rezagos no se ven a veces se ven de inmediato, ¿sí? No pudo estudiar, no pudo tomar esta beca, no pudo tomar esta oportunidad, no pudo superarse en el empleo, no salió una oportunidad y había que viajar y ella no podía porque pues lo primero que podían ser los niños o la mamá o la gente que tiene que cuidar, mientras queda rezagada. Entonces no es solamente decir vamos a ver igualdad de oportunidades, sino vamos a ver cómo hacemos políticas públicas que permitan realmente concretar y materializar esta perspectiva, ¿no? Es decir, de que sea real que puede participar. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Así es, maestra Consuelo. Es decir, hay unas acciones pues de orden cultural, por ejemplo, lo que estábamos conversando alrededor de lo que podemos ir haciendo desde el mundo escolar, por ejemplo, pero definitivamente esas acciones que vienen desde abajo en esas transformaciones culturales, pues también tienen que venir acompañadas de acciones desde arriba, desde el marco pues de las políticas gubernamentales alrededor de todo ello. De hecho, pues recordemos, la semana pasada
en el Congreso, tanto de la mujer como del Congreso General de nuestra Central Unitaria de Trabajadores y de Trabajadoras CUT, pues afortunadamente logramos avanzar de manera muy significativa en ello. Sin embargo, todavía este tema es, como decíamos, no solo absolutamente necesario que se ponga en la agenda nacional, sino también de una atención urgente con políticas concretas y con unos cambios que se materialicen realmente en acciones que redunden en que esas brechas de género se disminuyan. Hay algunas cifras, por ejemplo, que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, también desde el mismo DANE, pues para ponerlo, digamos, en el contexto plenamente del caso colombiano, y es que evidentemente, por un lado, las brechas no ceden. Puede que haya un porcentaje muy significativo de mujeres que están empleadas, pero como lo habíamos dicho al inicio de este espacio, esas mujeres no están ganando lo que corresponde a la fuerza de trabajo que están invirtiendo, a las horas de trabajo que están invirtiendo, y además, de otro lado, existen factores estructurales como, por ejemplo, que las mujeres en Colombia constituyen un porcentaje muy significativo de personas que no han accedido a una formación académica, y eso evidentemente también las va poniendo muy debajo dentro de las estadísticas, incluso aun cuando haya hombres en el mercado laboral que tampoco han accedido de pronto a la posibilidad de unos estudios mucho más allá de la secundaria e incluso haberse podido graduar de la secundaria, lamentablemente ellos ganan un poco más de aquellas mujeres que, estando en su misma condición, desempeñando las mismas actividades laborales, están ganando menos dinero. Y evidentemente, y con esta reflexión, pues estamos cerrando por lo menos este primer espacio, porque como hoy el programa va a estar absolutamente lleno de estos temas tan importantes para la agenda de las reivindicaciones de las luchas de las mujeres, pues esto nomás cierra un primer momento de lo que viene ahorita. Es importante mencionar que todo este tema alrededor de las brechas de género también tiene que atraviesa estructuras de clase y estructuras, digamos, racializadas. Las mujeres pertenecientes a comunidades negras, raizales, palenqueras, de pueblos originarios, evidentemente están en situaciones incluso mucho más dramáticas. Entonces, allí también, digamos que cruzar todo esto que tiene que ver con el punto de vista de la interseccionalidad para hablar del tema de las brechas de género es muy importante. A Claudia, a Rosamérica, a Consuelo, mil gracias por haber participado de este espacio alrededor del tema de brechas de género. Por supuesto, aquí las puertas de encuentros pedagógicos están abiertas para que sigamos generando este tipo de reflexiones. Y ustedes, desde sus territorios, desde todas las acciones que hacen, seguir trabajando en esas transformaciones que tanto necesitamos. Heidi, también Sarita, ahí les dejo el cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y esto es solo lo que tú dices, ¿no? Una abreboca, porque este tema puede ser muy extenso. Entonces, aprovecho para echar la cuñita, una invitación a unos conversatorios que se van a programar desde Malú con estos temas para que estén más amplios el tiempo y se puedan tocar más a fondo. Muchas gracias, Sarita, a Rosamérica, a Claudia, por este primer encuentro. A Sarita, a Sonia, perdóname, Sarita. Yo ya estaba despidiendo a Sarita, qué pena. Gracias, Sonia. Con mucho gusto. Abrazos.